parte de la noticia. Arrancamos el análisis político en esta jornada con el doctor Henry Cucalón, exministro de Gobierno y una de las voces políticas más fuertes que tiene el país. Doctor Cucalón, buenos días y bienvenido a los micrófonos de Radio City. Gracias por la invitación. Como siempre, saludo a todos los oyentes y seguidores de Radio City. El debate sobre si el presidente Daniel Noboa, doctor Cucalón, debe o no encargar las funciones de presidente de la República a la vicepresidenta Verónica Abad ha escalado a la Asamblea Nacional. Tanto así genera esta interpretación constitucional y tanto así el país se va a ver abocado a una pugna de poderes. No existe ninguna interpretación constitucional, sino aplicación del ordenamiento jurídico. Coincido con lo que acabo de escuchar. El país atraviesa graves y complejos problemas para estarnos enredando en dos cosas: en la temática de la vicepresidenta y al mismo tiempo en un golpe a la institucionalidad, cuando el mismo primer mandatario en su informe a la Nación dijo que supuestamente ha trabajado para recuperarla. Todo servidor público, desde el presidente de la República del Ecuador hasta el más humilde de los empleados de carrera del sector público, cuando quieren ser candidatos deben hacerlo sin ejercer su cargo. La ley no hace distingo alguno. En nuestro país nadie debe tener corona alguna, ni privilegio ni casta. Así que en el supuesto que el presidente quiera ir a la reelección, a lo cual tiene pleno derecho, tiene que pedir licencia. No ha de ser que haya desigualdad de condiciones en el proceso electoral. Ese es el principio. Lo demás es una serie de suposiciones. Si la vicepresidenta está en funciones al momento, si no ha sido procesada penalmente, si no ha sido procesada políticamente, es una serie de especulaciones. El hecho cierto es que el presidente no puede ser quien lidere el quebrantamiento de la institucionalidad que él está llamado a defender. Pero juristas, digamos, destacados sobre esta mesa mismo, y también se han dado algunas vueltas por medios mucho más masivos como la televisión y las redes sociales también recogen sus opiniones, hablan de que esta no sería la reelección de Noboa, que en la legislación, que quizás que cuando se pensó en la figura de la muerte cruzada, que es la forma común como la reconocemos, no se tuvo bien en cuenta lo que podía ocurrir. La diferencia con los juristas que mencionas, a los cuales los respeto, yo también tengo unos cartoncitos que dicen maestría en Derecho Constitucional, pero hay una pequeña diferencia. Yo he volcado mi vida al servicio público y he sido legislador y fui uno de quienes redactó ese artículo. Entonces conozco el espíritu y la historia de la ley. No es que se me ha ocurrido hablar el día de ayer, que son dos cosas absolutamente distintas. Uno, la sentencia de la Corte Constitucional lo que establece con claridad es el efecto del cómputo de un periodo cuando sucede la muerte cruzada. Cuando hay elecciones de transición como la que vimos en el 2023, no computa, no suma. Eso es lo que dice el fallo. Por eso el presidente Noboa tendría derecho a ser candidato el 25 y el 29, porque no computa el periodo del 23. Y voy a poner otro ejemplo, que lo he repetido en todos estos días. Lo mismo pasa con los legisladores. Legisladoras muy buenas, valga la aclaración, de buen trabajo, como Dayana Paz, le fue asambleísta en el 17 y también elecciones del 21. ¿Y por qué fue candidata en el 23? ¿Que es la tercera elección? No computa. Pero ya no puede ser. Ya no puede, ahora sí. ¿Estamos claros? Eso es lo que dice el fallo. El fallo no dice que para elegirte siendo candidato, asambleísta, presidente, concejal, junta parroquial, violes la ley y no pidas licencia. Entonces, con el respeto que merecen los juristas, no estiren como chicle el ordenamiento jurídico. Ese es el principio básico, no hay por dónde confundirse. Y me adelanto, porque también siguen con la novela, a veces dicen, no, entonces le delegamos a un ministro. Efectivamente, la Constitución establece que se puede delegar a un ministro de Estado cuando hay una licencia temporal, que fue lo que sucedió con el señor Glass cuando pidió licencia para ser candidato a la reelección con el señor Lenín Moreno. Señora, la señora vicepresidenta, con cual no concuerdo con ninguna de sus creencias tipo Vox y ahora con todas las ocurrencias que dicen los medios de comunicación, pero la señora está encargada y delegada como embajadora. No es que está fugada, no es que se hizo la pava. Y segundo,
cuidado me vienen con la cantaleta de la territorialidad, que por ahí esbozó un funcionario de gobierno. La territorialidad, ella está en funciones. Con ese mismo criterio absurdo e ilógico, entonces los presidentes no son presidentes cuando están en Nueva York y firman decretos ejecutivos. Entonces, no traten de trapear la Constitución y la ley para acomodarla a una circunstancia particular. Usted escucha Así Amaneció por Radio City. El doctor Henry Cucalón, quien fuera ministro de Gobierno en el gobierno anterior, está con nosotros analizando lo que políticamente interesa más al país, aunque concordamos en que hay otros temas que seguramente generan mucho más interés e importancia. Dos preguntas al hilo. La primera, entonces, podemos dejar en claro a nuestra audiencia que la redacción del texto en cuestión siempre buscó un espíritu de no dar ventaja a un presidente candidato. A ningún dignatario, presidente, asambleísta, concejal, alcalde. Aquí de este puño salió la redacción en la Comisión de Justicia en el periodo 17-21. Es más, yo fui más agresivo. En mi propuesta original yo quería que la licencia sin sueldo sea desde la inscripción de la candidatura. Pero en el debate, porque así es el debate, salió que sea en el periodo de la campaña, que es un periodo más corto. Y por si acaso, ya que se les ocurrió sacar aquí como mago un conejo debajo del sombrero, consultarle al procurador, lo cual no cabe, porque el procurador general no absuelve consultas de carácter constitucional, sino solo de aplicación e inteligencia de la ley. Es más, el procurador tampoco puede interpretar, está expresamente prohibido en la ley de la Procuraduría. Lo han metido en un embrollo al procurador, que es un caballero, que tengo el mayor de los respetos. Muchos ecuatorianos todavía no conocen ni siquiera su tono de voz. Creo que el gobierno lo ha metido en un aprieto, lo ha metido en un tema de costuras innecesariamente. Y cuidado, si se pone a filosofar, como quieren algunos juristas y algunos personajes del gobierno, cuidado, al día siguiente le ponen un juicio político, lo cual le haría bastante mal al Ecuador, porque el procurador debe estar con toda su fuerza y su energía defendiendo los intereses del país, no del gobierno, sino del Estado, en las demandas, en los juicios, en el patrocinio, en las demandas internacionales, entre otras cosas. Henry, la Asamblea siempre da de qué hablar y siempre está a la altura de nuestros mayores deseos de no seguir teniendo una como la anterior, pero siempre llegan a ese nivel. Siempre se confirma la regla. Sí, siempre. Más allá que la anterior no se puede superar. La disuelta, difícil. Esta es mala, pero es mejor que la anterior. ¿Usted cree? La anterior, unas fichas que había, Dios mío lindo, desde que se sentaron el primer día. No sé cómo duraron tanto. Pero ¿cuál es su análisis de esta asamblea? Porque las mayorías móviles han vuelto a jugar parte de lo que es la vida diaria de este país. Y Priscila, antes de que usted llegara, me decía, Henry Cucalón es la persona que nos debe decir si esta nueva votación que ahora para una ley solo tiene que venir con 70 votos y no con 92 votos después de que el presidente la vete parcial, etcétera. ¿Qué siente usted leyendo esto? Vamos a ver en su práctica. Ya el Congreso ayer ya la aprobó, ¿no? Sí. Un veto del presidente de plano 70, que es mucho más fácil que conseguir que una mayoría calificada especial, que en este momento son de 92 integrantes. Mira, jurídicamente hay de las dos vertientes. Hay muchos países que siguen la teoría clásica, que a mí originalmente me gusta, que es la de las 2/3 partes. Estados Unidos la tiene, por ejemplo, donde el presidente, que es... A algunos abogados no les gusta utilizar este término, pero yo tengo que graficarlo aquí. Colegislador, porque colegisla también, veta, propone textos, es un legislador especial. En un régimen presidencialista republicano como el que tenemos nosotros, y debido a los antecedentes que vimos en los 80 y los 90 de casi una dictadura parlamentaria, la Constitución del 98, no solamente del 2008, esto viene de atrás, le dieron un mayor peso al Ejecutivo para que no sea rehén o secuestrado, decían, del Congreso Nacional. Y no solamente que vino el tema de las 2/3 partes, vino también la iniciativa tributaria, por ejemplo, que solo el presidente podía proponer temas de impuestos. Antes el Congreso hacía leyes económicas de oficio, gratis. Ustedes eran muy jóvenes y otros no habían nacido cuando el Congreso le aumentó el salario básico a Roldós en un día, de 2.000
a 4.000 sucres, aplausos, todo el mundo estaba contento, descalabró todas las finanzas públicas. Otro tema que también le dieron al presidente es la iniciativa en tema de creación de cantones. O sea, eso es lo que llaman el hiperpresidencialismo o el presidencialismo reforzado. Si tu cultura política es precaria, cualquiera de los dos modelos va al precipicio, no funciona, porque es un tema de carácter, es conductual, por así decir. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Equilibrar el peso entre los dos legisladores y que no haya abuso de las partes. ¿Qué es lo que pudiera pasar? Si mañana este o cualquier presidente se ve acorralado con el tema de los 70 votos, va a comenzar a vetar totalmente lo que le llega, lo cual también es malo. Y voy a poner un ejemplo, porque ahora se ve que hay lo que popularmente se dice un rifirrafe entre la Asamblea y el presidente. Ya se nota que ahora están haciendo esto. Hubo una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial hace poco, ¿no? Y había un artículo contaminado olía feo, con dedicatoria a unos consejeros cuando están siendo procesados. Vino el presidente y lo vetó todo y se comió una gran parte de la ley que tenía temas interesantes, positivos, de legislación de jueces especiales para temas de trato de femicidios, entre otras cosas. ¿Es ilegal lo que hizo el presidente? No. ¿Podía hacerlo? Sí. ¿Es conveniente? Sacrificó un gran trabajo que había por un artículo. Entonces vamos a ver la mecánica, dependerá mucho del liderazgo de las bancadas, de la racionalidad de la política y los presidentes para ver esta nueva figura cómo se aplica. Abogado, pero ¿no será que esto lleva al presidente y a la Asamblea a meterse en negocios de votos? A ver, la negociación como tal no hay que verla como mal. Negociar, ceder. Le estoy contando mi experiencia. Yo quería un artículo que propuse licencia de inscripción en una negociación política para obtener votos, se quedó en solo la campaña. Eso es legítimo. Lo malo es cuando hay operadores, pues. Operadores que no le interesa la negociación conceptual, sino el toma y daca, la prebenda, la corrupción y otros con un cartel que decían: soy jefe de bloque y soy el dueño de la justicia en el Guayas. Eso es lo que está mal. Cuando utilizan el poder público, el que le da al pueblo, el voto, la confianza, para asaltar a la justicia, para tomarse el nombre. Tú no sabes quién soy yo y yo soy el que mando y cobro. Eso es lo que está mal. De ahí negociar, ceder, proponer, es parte de las artes de la política. Doctor, cuando usted se graduó de abogado hace ya algún tiempo, igual que yo, de la universidad, aunque yo soy mayor que usted, ¿usted se imaginó que iba a vivir en un Ecuador donde 2 o 3 personas manejaran las cortes en el Guayas, como se manejaron, entre comillas, hasta hace poco, y de ahí ha salido caso Metástasis, Purga, etcétera? Mire, ¿usted se imaginó eso? Sí, y había hace muchos años. Héctor Romero señalaba que la política metía sus pezuñas en la política. Ustedes no deben preocuparse porque un juez haya tenido una vinculación inclusive ideológica. Bienvenido sea que existan jueces socialistas, conservadores y liberales. El problema es la corrupción y la falta de independencia con los políticos, es decir, estar a golpe de teléfono o a golpe de maletín. Hace ya algunos lustros, porque no es algo nuevo, se denunciaba la vinculación proterva, maligna, que había entre la política y los negocios con los jueces. ¿Cuál es la variable de hoy? ¿Qué es lo que nos demuestra Metástasis y Purga? Ahí viene un componente nuevo, inédito. Lo que antes era el político que ponía el juez para que el juez lo proteja en su impunidad, en su robo, en su abuso, y de ahí el juez se llevaba un guiso que muchas veces era compartido con ese mal político que por sí todo lo que le estoy diciendo está mal y es condenable. Ahora esos operadores, a conciencia, deliberadamente o por omisión, al poner el juez, no se dieron cuenta, o sí se dieron cuenta, que era un juez multifuncional. Ese juez al mismo tiempo trabaja para el crimen organizado y para los carteles de narcotráfico, y todo se juntó. Ese es el componente nuevo. No es la corrupción, no es la politización, no es la metida de mano para buscar la impunidad y hacerse rico a costillas del fuego de la gente, que ya está mal y es condenable, y ojalá que haya precedentes, sino que ahora adicionalmente esos jueces también sirven a los asesinos, a los narcotraficantes, a los que mandan a matar a los políticos de bien, a los honestos, a los que les quieren amedrentar a la fiscal.
Ese es el tema adicional ahora. Queremos agradecer la presencia del doctor Henry Cucalón, hablando durante varios minutos aquí en esta mesa sobre la situación política que se vive en la coyuntura diaria, en la coyuntura nacional ahora mismo. Gracias, doctor Cucalón, por estar con nosotros esta mañana. Y gracias como siempre por invitarme. Aquí siempre estaré. 8:22.